San Juan capítulo 19, vamos a leer el versículo 23 y 24. Dice el 23, y como los soldados subieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, para cada soldado una parte, y la túnica, mas la túnica era sin costura, toda tejida desde arriba, y dijeron entre ellos, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, de quién será, para que se cumpliese la escritura que dice, partieron para sí mis vestidos, y sobre mi vestidura echaron suertes. Y los soldados hicieron esto. Bueno, le dejo el lugar a Hugo Petersen, que tiene la meditación en esta noche. Los invito a leer algunos versículos más en la carta de Santiago, en la página 257 del Nuevo Testamento. Santiago, capítulo 2. Santiago 2 dice en los primeros versículos: Hermanos míos, no tengáis la fe de nuestro Señor Jesucristo glorioso en acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y de preciosa ropa, y también entra un pobre con vestidura vil, y tuvierais respeto al que trae la vestidura preciosa, y le dijereis, siéntate tú aquí en buen lugar, y dijereis al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí debajo de mi estrado. ¿No juzgáis en vosotros mismos y venís a ser jueces de pensamientos malos? Y también los invito a compartir en el Salmo 22, en el Antiguo Testamento, un versículo. Verso 18, que nos dice, Salmo 22, 18, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Hay muchas cosas que nos preguntamos sobre el Señor Jesucristo. La Biblia no nos da mayores detalles sobre su apariencia física, no nos dice de qué color tenía el cabello, qué color era su piel, qué color sus ojos. No nos da ningún detalle la palabra de Dios respecto al aspecto físico de nuestro Señor. Pero sí hace muchas menciones la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, sobre la ropa del Señor. Y como hemos leído en la carta de Santiago, es muy común que las personas juzguen a otras por la manera en que está vestido, ¿no es cierto? De hecho, podemos inclusive saber a qué se dedica una persona. Si vemos una persona con determinado uniforme, podemos decir que es un policía, un militar, un médico, un bombero, lo que sea, ¿no es cierto? Es decir, que la ropa puede identificar a la persona. También podemos saber, como acabamos de leer en Santiago, repito, si una persona es pobre o rica por la ropa que viste. Y nos dice con toda claridad la palabra de Dios que no debemos hacer acepción de personas en cuanto a la vestidura que llevan, como si unas personas fueran
más importantes o mejores que otros. Teniendo en cuenta siempre que es una tendencia natural, eso. Tendemos a juzgar por la ropa, por el aspecto exterior de las personas. Está escrito en la palabra de Dios con toda claridad y muchas veces que Dios no hace ese tipo de juicio, sino que mira el corazón, no le importa la apariencia, sino que mira el corazón. Pensando todas estas cosas, nos viene la pregunta lógica de por qué en la palabra de Dios se hace tantas veces mención a la ropa que llevaba puesta el Señor Jesús. ¿Qué quiere decirnos Dios? Hay una profecía respecto a su ropa, la acabamos de leer, la profecía en el Salmo 22 y el cumplimiento en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, en donde se dice que iban a repartirse la ropa del Señor y que también iban a echar suerte, como si fuera a sortear la ropa que sobraba. También nos dice la palabra de Dios, cuando nace el Hijo de Dios, cuando se presenta en esta tierra, los ángeles se le aparecen a los pastores y le dicen, esto será por señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, echado en un pesebre. Podía identificarse por la ropa. Desde el principio, desde el nacimiento, desde la Navidad, los ángeles mencionan la ropa del Señor. También se nos dice en Juan capítulo 1, ya no referido específicamente al vestido, sino a los zapatos, que Juan le dice, yo no soy digno de desatar arrodillado la correa del zapato del Señor, haciendo mención al calzado que llevaba puesto. Por otro lado también, por ejemplo, en Marcos capítulo 8 y 9, cuando el Señor los lleva a los discípulos a un monte alto y se transfigura delante de ellos, habiéndoles dicho primero que van a ver el reino de Dios viniendo con poder o con potencia. Es decir, que lo que hace el Señor es como si dijéramos, permítame expresarlo de esta manera, como si les descorre un velo, les hace ver el cielo. ¿Y qué es lo primero que ven? Y describe Marcos y Lucas, sus vestidos se volvieron blancos y resplandecientes. Tan blancos, dice, que no hay nadie en la tierra, ningún lavador de la tierra que pueda hacerlos tan blancos como eran los vestidos del Señor. También, y en la misma línea de pensamiento, cuando Dios descorre el velo a Juan, que eso significa justamente la palabra Apocalipsis, dice que Juan, cuando siente la voz del Señor, se da vuelta. ¿Y qué es lo que hace Juan? Describe cómo estaba vestido el Señor. Así que es llamativo que Dios, en su palabra, no haga ninguna referencia al aspecto físico del Señor. Todo lo que nosotros podamos ver en el arte respecto a la figura del Señor Jesús es un invento, es una imaginación de aquel que hizo la obra de arte. Hay muchas caras de Jesús, no se sabe, no dice la Biblia, ni siquiera da un cierto indicio. Lo único que dice que tenía barba, porque cuando lo martirizan, antes de crucificarlo, también dice que le arrancaron la barba. Eso lo sabemos, aparte que era una costumbre de los judíos. Entonces, ¿por qué Dios menciona tantas veces la ropa de Jesús? ¿Es que acaso querrá decirnos algo? Cuando el Señor es bajado de la cruz, dice que apareció Nicodemo y José de Arimatea y lo envolvieron en una sábana. Siempre se nos habla de lo que cubría el cuerpo del Señor Jesús. También en San Juan capítulo 13, la noche antes de ser crucificado, cuando el Señor se sienta a cenar con sus discípulos, dice San Juan capítulo 13:1, que el Señor se sacó la ropa externa, podríamos decir, y se quedó con lo que podríamos llamar la ropa interior, que nada tiene que ver con la ropa interior nuestra, no
no es ni lejanamente parecido. La ropa interior es una túnica. Imagínense, para entender cómo es, que agarráramos una bolsa y le hiciéramos los dos agujeros para los brazos y el agujero para el cuello. Así era la túnica que usaban en la antigüedad, en la época del Señor Jesús. Se queda con eso, que vendría a ser la ropa cómoda, la ropa de trabajo, y se ata una toalla y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Así que tenemos diferentes momentos de la vida del Señor y diferentes hechos que nos son descritos por la ropa que llevaba puesta. Entonces, evidentemente, Dios tiene un mensaje para darnos con las vestiduras del Señor. ¿Cómo era la vestidura clásica? Hemos dicho que tenía sandalias que se ataban con una correa. Eso nos lo dice Juan el Bautista, Juan capítulo 1. Luego también nos dice que tenía una túnica. La túnica, contrariamente a lo que uno piensa, como digo, es una ropa que va pegada al cuerpo, o sea, la ropa inmediata del cuerpo. Por eso se le llama ropa interior, y al punto que la gente pobre solamente vestía eso, no tenía nada más que eso. Inclusive en la ley de Dios estaba prohibido quitarle la capa, el manto que llevaban sobre la túnica. Siempre hagamos esa diferenciación porque uno se confunde, uno piensa que la túnica es como la de los árabes, que es un vestido externo. La túnica a la que refiere la Biblia es la ropa pegada al cuerpo, que se cubría a su vez con un manto y que le servía para abrigarse a las personas. Por eso estaba prohibido en la ley, en el Antiguo Testamento, quitarle el manto a una persona porque lo dejaba expuesto completamente al frío del desierto. Así que estaba prohibido sacarle la ropa que lo abrigaba. Por otro lado también se usaba un cinto, algo que se ceñía en la cintura para poder, imagínense que era toda ropa suelta, para poder estar cómodo. Por eso se dice que se ceñían los lomos, se levantaban los vestidos y se los ataban en la cintura y se los ceñían para poder trabajar o para poder correr o para poder ir a la guerra. Por otro lado también tenían una cobertura en la cabeza para protegerse del sol. Así que podemos ver que tenían sandalias, tenían una capa, un manto, tenían un cinto, tenían una especie de turbante, depende de la época y depende del pueblo, y tenían la túnica, que era la ropa interior. Tenían por lo menos 5 prendas de vestir. Entonces nos dice Juan 19, que hemos leído, 23, que había 4 soldados. Había 4 soldados que crucificaron. Primero maltrataron y martirizaron al Señor Jesús. Y había 4 soldados que se repartían su ropa. Pero antes que sucediera eso, dice Lucas que Pilato, en Lucas capítulo 23, dice que Pilato, que entendió que el Señor vivía en Galilea, preguntó si el hombre era de Galileo en el verso 6, y dice, como entendió que era de la jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes, el cual también estaba en Jerusalén en aquellos días. Y Herodes, viendo a Jesús, holgóse mucho porque hacía mucho que deseaba verle, porque había oído de él muchas cosas y tenía esperanza que le vería hacer alguna señal. Recordemos que este Herodes es el que había matado a Juan el Bautista. ¿Se acuerdan? Que lo hizo decapitar. Y le preguntaba con muchas palabras, mas él nada le respondió, por 2 razones. Primero, porque estaba escrito que iba a morir en la cruz, y segundo, porque no iba a satisfacer la curiosidad de un hombre pecador como era Herodes. No estaba para eso el Señor, para satisfacer la curiosidad de nadie. Y dice, le preguntaba muchas palabras, mas él nada respondió, y estaban los príncipes de los sacerdotes y los escribas acusándole con gran porfía. Mas Herodes, fíjense, con su corte le menospreció y escarneció. ¿De qué manera? Vistiéndole de una ropa rica, y volvióle a enviar a Pilato. Aquí vemos, otra vez más, que se menciona
algo que hicieron con el Señor referido a la vestimenta. Y Pilato, dice la palabra de Dios, que también lo entregó a los soldados, y los soldados le vistieron también como si fuera un rey y le pusieron, ya sabemos, la corona de espinas sobre la cabeza y un manto rojo, y se burlaban de él. Y luego le quitaron esa ropa y le pusieron la de él. Dios nos está transmitiendo un mensaje con esto, porque una cosa que podemos decir podría ser de segunda importancia, ante todos los dolores y los sufrimientos del Señor Jesús, todos los evangelistas se encargan de relatarnos en detalle las cosas que sucedían con la vestidura del Señor. Y en primer lugar podemos decir que la vestidura del Señor allá en Belén simboliza la humanidad, que el Señor ha tomado un cuerpo humano, está envuelto en humanidad. Y si tomamos esa línea de pensamiento, el Señor también tiene un vestido de gloria, que es el vestido que consiguió a través del dolor y del sufrimiento por todos nosotros. El Padre lo ensalzó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que en la tierra, y los que debajo de la tierra. Así que podemos entender que Dios nos está dando un mensaje con esto. Ahora, qué notable, fíjense, vamos a buscar en Marcos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, verso 24. Miren qué notable que es este texto. Este texto nos invita hoy, aquí y ahora, a una reflexión. Marcos 15, 24 dice: cuando le hubieron crucificado, repartieron sus vestidos, lo mismo que nos acaba de relatar Juan, echando suerte sobre ellos, ¿qué llevaría cada uno? ¿Qué llevaría cada uno? Y esta frase, nos hace reflexionar. Porque si nosotros vemos humanamente lo que acaban de hacer estos soldados, recordemos que el Señor era un hombre pobre. Él no vestía ropa de rey, ni ropa ostentosa. Él andaba entre los pobres, lo criticaban por eso. Así que no vamos a decir que la ropa del Señor era algo codiciable, ¿no es cierto? Ahora estos soldados se reparten, a uno le habrán tocado la sandalia, a otro el turbante, a otro el manto, a otro el cinto, y como eran 4 y había 5 cosas, repartieron, dice la túnica, la sortearon porque era tejida de una sola pieza, dice Juan, y da un detalle de esa túnica. Tejida de una sola pieza, ¿y qué más? De arriba a abajo. Es de lo más sugerente esta frase. Porque evidentemente Dios nos está mostrando un símbolo y dice que eso que tenía pegado al cuerpo del Señor era de arriba hacia abajo tejido. Así que evidentemente el mensaje de la ropa del Señor nos habla absolutamente de su obra. Pero aquí en este verso de Marcos 15, 24, se nos dice que echaron suerte sobre ellos, ¿qué llevaría cada uno? Y en esta tarde, queridos hermanos, es una frase que nosotros tenemos que aplicar a nuestra vida. Porque nosotros estamos aquí, hemos venido a contemplar al Señor a través de su palabra, compartiendo la palabra de Dios. Pero también nos tenemos que hacer esta pregunta hoy: ¿qué llevará cada uno de nosotros? ¿Qué se lleva? ¿Qué te llevas hoy después de haber escuchado la palabra de Dios? Si nos ponemos a ver, como decía, con ojos humanos exclusivamente a estos hombres, que podemos decir son unos miserables, están maltratando a un indefenso que ellos saben que es inocente, empezando por el presidente que los entregó en manos de ellos, y como bien le dijo el Señor a Pilato, el que a ti me ha entregado tiene mayor pecado. Desde entonces pretendía o intentaba Pilato liberarle. Como era un hombre débil, a pesar de que estaba en el poder, se quiso evadir de la responsabilidad sin lograrlo.
pero lo entregó a muerte. Y estos soldados eran el brazo ejecutor de eso, y lo flagelaron con el látigo, se burlaron de él, le pusieron la corona de espinas, le pegaban sobre la cabeza con la vara, se postraban burlándose, diciendo: salve, tengas gozo, rey de los judíos. Luego lo llevaron, le cargaron la cruz. Estaba tan débil que se vencía debajo del peso de la cruz. Pusieron a Rufo, un hombre etíope que venía del campo y se encontró con que tenía que ir en pos de Jesús llevando su cruz. Ese es el ejemplo de Rufo. Y luego, cuando está el Señor crucificado, dice que eligieron qué se llevaría cada uno. Y como digo, humanamente hablando, ¿qué se llevaron? La ropa de un hombre pobre. ¿Cuánto podía valer esa ropa? ¿Para qué quería? ¿Para qué tenía que echar suerte a ver quién se llevaba la túnica? ¿Cuánto podía valer? Qué triste, ¿no? Pensar en que quizá usted ha venido aquí en esta tarde, cualquiera de nosotros, y eso es todo lo que se va a llevar. ¿Cuánta gente hay que se acerca a la iglesia buscando plata, buscando que le solucionen un problema específico para luego seguir su vida como si tal cosa? Es más o menos lo que hicieron estos soldados. Estaban frente al Hijo de Dios crucificado. Y todo lo que se llevaron fue un poco una ropa, una prenda cada uno. Qué triste historia es esta. Que estás delante de Jesús y lo único que te llevas es esa cosa insignificante, cuando podrías llevarte todos los bienes celestiales. Pero como hemos dicho, Dios tiene un mensaje con la ropa. No es para despreciar, visto desde el punto de vista de la fe. Porque el Señor nos está dando a través de su ropa una enseñanza de su obra. Y nos dice al final el evangelista Lucas en la página 100 del Nuevo Testamento. El verso 44 en adelante. Dice Lucas 23, 44. Lucas 23, 44. Y cuando era como la hora de sexta, fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de nona. La hora de sexta, según el evangelista es la hora 12 nuestra, digamos, el mediodía nuestro, las 12. Y dice que hubo tinieblas, a mediodía se puso de noche, hasta la hora novena, que son las 3 de la tarde. 3 horas de noche a mediodía. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rompió por medio. Yo no sé si ustedes saben, pero el velo del templo era altísimo, medía varios metros de altura y tenía aproximadamente 10 centímetros de espesor. Era una tela que tenía 10 centímetros de espesor. Imagínense una tela gruesa así. No se podía pasar por ese velo. Y de arriba abajo también se rompió. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y como el centurión. ¿Quién era el centurión? Era el jefe de esos 4 que había ahí. El que estaba vigilándolo al Señor junto con otros 3 delante de la cruz. Era uno de los que se había repartido los vestidos. Como el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes a este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían hiriendo sus pechos, golpeándose el pecho, en señal de dolor. ¿Y quiénes eran estos? No eran sus discípulos. Porque dice: mas todos sus conocidos, ahí están sus discípulos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Es decir, que toda esta gente, los soldados que estuvieron haciéndole cualquier maldad inexplicablemente, lo mismo que Pilato, dice,
lo mandó a azotar. Él sabía que era el Hijo de Dios. La mujer le dijo, no tengas que ver con este justo porque he padecido muchas cosas en sueños por él. O sea, le dijo, es justo este hombre. Pilato dijo, ¿qué mal ha hecho? Yo no encuentro en él ningún crimen. Ese mismo hombre lo mandó a azotar y lo mandó a crucificar. Lo mandó a crucificar, lo condenó a muerte. ¿Pero por qué lo azotó? ¿Por qué lo mandó a castigar y flagelar? ¿Cómo se puede explicar esto? ¿Cómo puede ser que la multitud, como se decía hoy a la mañana, haya elegido a Barrabás? Pero volvemos al texto de Marcos. Estaban viendo qué se llevaría cada uno. Y acá los vemos irse del espectáculo, como lo llama el evangelista. Acá el Señor ha dado el Espíritu. El Señor ha hecho la obra de redención. Y ahora se termina el espectáculo y la gente se va. Después de haber visto tremenda masacre con el Hijo de Dios, que por el lado de Dios era justamente la manera de salvar a toda la humanidad. Y el centurión no se llevó alguna ropa del Señor. El centurión se fue dando gloria a Dios, diciendo verdaderamente, este hombre era justo. Y la multitud, los que habían pedido que lo crucifique, los que se burlaban de él, si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Los que decían, veamos a ver si viene Elías a salvar. Toda la multitud de los que estaban presentes a este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían hiriendo sus pechos. Los soldados decidieron qué llevaría cada uno. Y yo quisiera que este texto nos quede a nosotros y que pensemos qué nos llevamos hoy de acá. ¿Qué me llevo yo al contemplar a través de la Escritura a Cristo crucificado, muerto por mí? Ahí tendría que haber estado yo. Eso tendría que haber sufrido yo y más también. Los dolores del infierno. Es una manera gráfica en que Dios nos muestra el dolor de Cristo. Y a medida que nos va mostrando la obra, lo hace a través de la descripción de sus vestiduras. Y aquí está Cristo crucificado, habiendo entregado el Espíritu, y la gente que lo crucificó está mirando. Y se van hiriendo sus pechos, con dolor y con arrepentimiento. Y el centurión va dando gloria a Dios diciendo, hemos matado al Hijo de Dios, porque fue Él. Él fue el que después fue a quebrarle las piernas, como nos dice Juan, para que se terminaran de morir, así los podían sacar de la cruz y los judíos celebrar su fiesta. Decidieron qué llevaría cada uno. ¿Qué te llevas hoy de acá, querido amigo, querido hermano? ¿Qué te llevas? ¿Qué me llevo yo de acá? ¿Me voy a ir simplemente con algo que considero nada más que material, como pasa muchas veces con mucha gente que se acerca aquí y a otras iglesias que peor aún propagandizan lo material por sobre lo espiritual y ofrecen riqueza, ofrecen sanidades, ofrecen solución a los problemas sin ofrecer lo principal, que es el perdón de los pecados que Cristo está ofreciendo, y para eso nos ha enviado al mundo, y no solamente eso, sino ofrecer el arrepentimiento, sin predicar el arrepentimiento que debe tener todo hombre que contempla a Cristo crucificado y se da cuenta que es por Él que Cristo está crucificado. Y muchos se van de la iglesia, vienen y se van de la iglesia llevándose, como estos soldados, quizá un par de sandalias de un hombre pobre, gastada ya del camino, una túnica o un manto. O quizás se van hiriéndose el pecho, pero sin darse cuenta que Jesucristo les ofrece el perdón. Entonces, ¿qué me llevo yo? ¿Qué se lleva usted de aquí en esta tarde? Lo ideal, lo que Dios quiere, para lo cual Dios ha mandado esta palabra.
es que usted se vaya de aquí habiendo sido perdonado. Que usted se vaya de aquí con Jesucristo, no contemplándolo de afuera, sino con Jesucristo en el corazón. Lo que Dios quiere es que usted se vaya de aquí hoy, con la calma, con la paz, con la tranquilidad de que sus pecados han sido limpiados, que Jesucristo lo ha perdonado y que usted tiene vida eterna. Porque Jesús ha dicho, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y para terminar estas palabras, permítanme decirles y recordar que Jesucristo no está envuelto en una sábana, no está muerto. Cuando los discípulos fueron, vieron los lienzos tirados en la sepultura. Y es notable que se le aparece a María, y María estaba de espaldas, y cuando se da vuelta María, lo confundió ¿con quién? ¿Con quién lo confundió? Pensó que era el hortelano. ¿De dónde sacó el Señor la ropa? El hortelano, utilizando términos nuestros acá, es el quintero, el que arregla el jardín, el que arregla la quinta. ¿De dónde sacó el Señor la ropa de hortelano? ¿No se han preguntado? Porque no es que el Señor era un mago que hacía aparecer las cosas. Podía hacerlo, pero no lo hacía. No actúa así el Señor. No actúa. El diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Obvio que no le iba a hacer caso. ¿De dónde sacó la ropa de hortelano? ¿Y qué simboliza la ropa de hortelano? Simboliza otra vez la ropa de un siervo, de un esclavo que cuida el jardín. El Señor está allá en el cielo ahora con ropas, con vestiduras blancas, tal como lo dice el Apocalipsis. Pero anda entre nosotros, queridos amigos y hermanos, vestido como un hortelano, luego de haber resucitado, porque está buscando a aquellos que se quiere llevar con él. Él está cuidando su jardín y está diciendo, como le dijo a esta mujer, que lloraba sin consuelo porque se habían llevado a su Señor, María, no llores más, no llores. Él es el que tiene derecho a decirte y a decirme, no llores, porque Él ha resuelto el principal problema del llanto del hombre, que es la muerte. Lo ha resuelto. Y ha resuelto el principal problema del hombre, que es estar expuesto a la perdición. Lo ha resuelto y hoy lo ofrece. Entonces volvemos a la pregunta, ¿qué lleva cada uno? ¿Qué se lleva cada uno hoy de esta reunión? ¿Qué te llevarás? ¿Te llevarás la resolución de un problema material? ¿Te llevarás algo que rapiñaste como hicieron los soldados romanos que se llevaban un par de sandalias gastadas, un cinto, un turbante? ¿O te llevarás en el corazón esta expresión del centurión, que algún día vamos a hablar de él? Me encanta esa historia. Este verdaderamente es el Hijo de Dios, este es mi Salvador. O quizá saldrás golpeándote el pecho sin solución, porque el arrepentimiento, si la fe en Jesucristo, es puro dolor. Está bien arrepentirse, pero el arrepentimiento tiene que estar unido inseparablemente a la fe en Jesucristo, porque si no es puro dolor. Está bien arrepentirse. Si sentís una carga en tu corazón, porque te duele ver a Cristo crucificado, está bien, pero debes saber que Cristo te ofrece el perdón, que para eso murió, y que ha dicho, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Quiere el Señor bendecirnos a todos, hermanos, para que todos, entre lo que elegimos llevarnos o lo que nos tocó en suerte, como pasó con estos soldados romanos, nos llevemos de aquí el perdón, la salvación y la paz que Dios ofrece. Eso es lo que tenemos que llevarnos hoy. ¿Sabremos elegir o seguiremos insistiendo en a ver a quién le toca cada cosa? La ropa de un hombre pobre, pero a su vez la ropa que llevaba puesta, que eligió ponerse. Aquel que lo tenía todo, pero decidió hacerse pobre y vestirse así. Es para seguir meditando. Yo pido que ustedes sigan meditando esto en sus casas, leyendo todos estos pasajes, porque Dios tiene mucho para decirnos, simplemente describiéndonos la ropa de Jesús. Pero aquí, hoy,
en esta reunión, debes elegir lo que te llevas. El Señor te está ofreciendo la vida eterna, te está ofreciendo el perdón de los pecados. Como dijo Moisés en la antigüedad, elige la vida, elige pues la vida. Dios te pone esta disyuntiva, elige pues la vida. El Señor te quiere salvar. Ahora falta que aceptes la salvación de Dios. Que el Señor quiera bendecirnos.